Le debo a Gustavo Neme la invitación a participar de este encuentro de investigadores y docentes de ingeniería que se realiza en estos días. Y el tema convocante en este caso es ver desde otra perspectiva el río Atuel. La charla está orientada a un público general, no a geólogos o especialistas, de manera que hay una serie de cuestiones básicas, sobre todo las fuentes de información que utilizamos para poder analizar esa dinámica del río en tiempos que exceden los registros a partir de instrumentos. De ahí que el título es La dinámica fluvial del río Atuel durante los últimos milenios. Toda la región esta del Piedemonte de los Andes centrales de Mendoza es una zona geológicamente muy compleja y por otro lado una zona clave para poder entender no solo la evolución de los Andes, sino también algunas de las características de los depósitos que encontramos en la región central de Argentina. Como decía Gustavo, una parte de mi trayectoria fue realizada en Mendoza ciudad, en el IANIGLA, y allí comencé a trabajar en los sectores cercanos a Tupungato y a Tunuyán. Esa complejidad geológica que caracteriza al piedemonte mendocino ha dado lugar a un sinnúmero de trabajos relacionados sobre todo con la estructura, la geología de las rocas más antiguas de que forman la cordillera, el levantamiento de la cordillera, pero poco han sido los antecedentes o los trabajos realizados en los depósitos más modernos. Eso que Gustavo comentaba como el cuaternario, es decir, los últimos 2 millones de años. Con excepción, por supuesto, de los excelentes trabajos hechos de las glaciaciones en la alta cordillera mendocina. Ahora, ¿por qué es importante, qué es lo que llama la atención de los sistemas fluviales del piedemonte andino? Hacemos esa pregunta para poder iniciar todo el desarrollo de esa dinámica fluvial del río, uno de los del piedemonte. Por un lado, desde el punto de vista geológico, los sedimentos que nosotros encontramos en la Argentina central, cuando los analizamos, vemos su composición, son sedimentos que proceden básicamente de la destrucción, la erosión y la meteorización de las rocas aflorantes en la cordillera de los Andes en general, transportados por los sistemas fluviales. Entonces, ahí tenemos un punto, digamos, importante para enfatizar. El origen de los sedimentos de la llanura pampeana lo debemos buscar en los depósitos que transportan estos sistemas fluviales cordilleranos, producto, a su vez, de la erosión y la meteorización de las rocas que afloran en las cuencas de esos cursos. Por otro lado, en los últimos tiempos, nosotros hemos leído seguramente en los diarios noticias tales como la crisis climática hace o promueve modificaciones en la industria vitivinícola. Traigo esto a colación básicamente por la provincia de Mendoza. Esto, en este caso, es una noticia parecida hace un par de años atrás, extractada del New York Times International Weekly, es una revista semanal del New York Times. La crisis climática y cómo van variando la industria vitivinícola a raíz de eso. Y por otro lado, un tema de actualidad, los incendios. Estuvimos el año pasado azorados con los incendios que asolaron Australia
y hace muy poquito los que han ocurrido en la provincia de Córdoba. Estos incendios de causas varias, en muchos casos también se los relaciona con la cuestión climática. ¿Qué cuestión climática? Básicamente el cambio climático. De manera que en el concepto del cambio climático, que implica la consideración del factor humano como una de las causas o como la causa principal del ascenso del incremento de la temperatura, es importante analizar las características que ha tenido dicho cambio y cuál ha sido la injerencia del factor humano. Pero para poder realizar eso, nosotros tenemos que tener una perspectiva temporal del pasado, es decir, entender qué es lo que ha ocurrido previamente para poder comprender la situación actual y a partir de ese conocimiento del pasado, esa comprensión de la situación presente, lo que uno puede hacer es proponer escenarios posibles futuros, es decir, qué es lo que podría ocurrir en el futuro, lo cual, por lo tanto, lo logramos o lo lograríamos, lo inferiríamos a partir de esa reconstrucción de la historia. De la historia, en este caso, de los sistemas fluviales. Entonces, en el caso particular del Piedemonte mendocino, los primeros trabajos que realizamos fueron realizados, como comentábamos antes de iniciar la charla, en la zona del Valle de Uco. En esa zona del Valle de Uco se realizaron varias tesis doctorales y los resultados fueron publicados en revistas científicas, en donde se pudo reconocer las características principales que tenían los sedimentos. Recordemos que eso era uno de los puntos que nos atraía en particular para poder validar la hipótesis del origen de los depósitos de la zona central de Argentina, y lo que se hizo fue analizar los sedimentos aflorantes en los arroyos, en este caso el arroyo La Estacada y el Zampal, cerca de Tunuyán, entre Tunuyán y Tupungato, analizar su composición, tratar de inferir su edad a partir de distintos métodos, y lo que se pudo hacer con esos datos fue una reconstrucción general de la evolución del sistema fluvial de La Estacada, que es un afluente del río Tunuyán, en la zona del Valle de Uco. Finalizado este estudio, que se extendió durante unos 7 u 8 años, era interesante analizar el sistema del Atuel, con el atractivo de los sitios arqueológicos en los cuales trabaja Gustavo Neve y Adolfo Gil, más todo el grupo de discípulos de arqueología. Algunos estaban, ahora los vi ahí en la presentación, de manera que los esfuerzos desde el 2008 aproximadamente en adelante se enfocaron en el análisis de la cuenca del Atuel, tanto la cuenca media y superior, es decir, al oeste del bloque de San Rafael, como la cuenca baja o la cuenca inferior, que es donde más hemos enfatizado el análisis en esta última década particularmente. Entonces, con lo que contábamos eran antecedentes muy generales, entre ellos este trabajo de un geólogo muy joven, Ricardo Cromen, precisamente de General Alvear, que hizo un primer mapeo de todo el sistema de canales del río Atuel y del río Diamante. Ahora bien, volvemos al punto de partida de las preguntas, ¿por qué nos interesaba? Y hablamos del cambio climático. Cambio climático, por lo tanto,
Si nosotros queremos comprender el presente, ese calentamiento, las variaciones de caudal en la actualidad, tenemos que conocer la historia del Atuel, a lo largo de varios miles de años. Esa perspectiva temporal que comentábamos al principio. Por lo tanto, el objetivo principal es analizar el comportamiento del sistema fluvial del Atuel en escala de milenios. ¿Cómo vamos a hacer para presentar los datos? He aquí la estructura de la presentación. Vamos a ver muy sucintamente la metodología, o sea, las técnicas, los métodos que hemos empleado en general, los resultados resumidos, los más importantes. Presentaremos el modelo de evolución del sistema que acabamos de enviar. Parte de lo que van a ver ahora ustedes son figuras de 2 trabajos que han sido enviados para evaluación en el año en curso. Y por último, las consideraciones finales. De manera que comencemos con la metodología. ¿Cómo hacemos para inferir esa evolución del sistema en el pasado? La historia del Atuel. Bueno, apelamos a distintas fuentes de información. Una de ellas, la principal, los depósitos que están expuestos en las barrancas. De nuevo, esta es una foto, para los que conocen, de la Guevarina. En el caso de las planicies, que son más frecuentes en la cuenca inferior del Atuel, donde no tenemos afloramientos, exposiciones como la de las barrancas, solemos hacer calicatas parecidas a las que se hace para el estudio de suelos, y en ambos casos, tanto en las calicatas como en los perfiles expuestos a lo largo de las barrancas, de los arroyos, lo que hacemos es analizar la composición desde el punto de vista del tamaño de las partículas, si dominan las gravas, si dominan los limos, si dominan las arenas, cuál es la principal de ellas, se los clasifica en función de esa composición. Observamos también las estructuras. En esta foto podemos ver una serie de cuerpos sedimentarios con límites más o menos paralelos entre sí, en forma de manto, con, en algunos casos, estratificación, que sería cada uno de los banquitos de sedimentos dispuestos horizontalmente, y junto con eso analizamos otras propiedades litológicas, como el color, la presencia de restos orgánicos, sales, presencia de yeso entre las sales o carbonato de calcio, cómo está distribuido y demás. Y un punto muy importante, justamente para poder reconstruir la historia, es saber en qué momento se produjeron los cambios, en qué momento se depositó un determinado paquete de sedimento, para lo cual tenemos que datarlos. Y ahí hemos apelado a dataciones de carbono 14, que son dataciones radimétricas. Muchos de nosotros las conocemos, digamos, por la bibliografía en general, porque fueron las primeras, digamos, que surgieron, y eso nos permite poder proponer una edad numérica al depósito. Por ejemplo, en este caso, este es un nivel con alto contenido de materia orgánica, que es lo que necesitamos para carbono 14, en la que efectuamos la datación. Y tenemos una edad para la formación de este depósito de materia orgánica. Y en otro caso, como en este que vemos acá, los médanos, que son tan comunes también en la cuenca del Atuel, también fueron objeto de análisis para determinar su edad a través de otro método distinto que se llama luminiscencia estimulada ópticamente, que ya después me referiré brevemente al tema. Muy bien, un aspecto importantísimo ha sido la visión regional, una perspectiva regional en la evolución del sistema. En este caso tenemos
toda esa cuenca inferior, desde San Rafael hasta el norte de La Pampa, y allí analizamos las formas dominantes del paisaje, que básicamente son dos. Por un lado tenemos las formas que son estrictamente producto de la acción fluvial, en la que se analizaron los canales. Esto fue objeto de una tesis por parte de Florencia Lorenzo, que la terminó hace 2 años, en la cual se analizó las características que tenía cada uno de esos canales, cómo era su diseño individual, si eran rectos, eran muy sinuosos, presentaban meandros. Después, la distribución de los mismos, las pendientes, desde las partes superiores, por ejemplo, cerca de San Rafael, hasta donde terminaban, y el mapeo de los mismos. En este caso nosotros podemos ver la existencia de una zona con una gran cantidad de canales, que es la faja aluvial, esta, por donde pasa el arroyo de la Barda, digamos, que es el único que tiene agua en este momento, y hacia el este, digamos, hacia el río Salado, vemos una mucho menor cantidad de canales, la mayoría de ellos inactivos en este momento. Y por otro lado, en este caso vemos hacia el oeste de la faja fluvial toda una pendiente muy extensa que sería el piedemonte a su vez del bloque de San Rafael, donde seguimos haciendo trabajos en este momento. Muy bien, dividido de esa manera, en la parte inferior de la cuenca, tenemos entonces una faja aluvial que sería la más activa relativamente, y un sector que es el de mayor extensión areal, con muy pocos canales, la mayoría de ellos abandonados, o como en este caso, solo activo en épocas de grandes inundaciones, como fue la del Niño del año, creo, 82. Y esta que vemos acá es una reconstrucción de los 3 ambientes principales que encontramos y que había mencionado anteriormente. Por un lado, este sector que sería, donde dice Río Atuel, sería la faja aluvial de mayor actividad relativa. Hacia el oeste, toda la zona del piedemonte distal del bloque de San Rafael, donde estaría Punta del Agua, aquí en las cabeceras, en la base del Cerro Nevado, y hacia el este del río Atuel, una serie de canales que en conjunto constituyen un gran abanico. Esta es también una de las conclusiones principales del trabajo de la tesis, que todo el sector de la cuenca, digamos, inferior, es un mega abanico, mega por la extensión que tiene, más de 250 kilómetros de longitud de noroeste a sudeste y unos 150 kilómetros hasta la zona de la desembocadura, digamos, en el río Desaguadero, con una serie de canales que presentan un diseño, cuando uno los ve en conjunto, radial, y por eso recibe el nombre de sistema distributivo, o otro término que se usa mucho, se usaba más antes, sistemas distributarios. Muy bien, las formas del paisaje, todas estas que hemos mencionado, de origen fluvial. Y aquí puse de vuelta la reconstrucción que había hecho Cromer a mediados de la década de los 90 a partir de imágenes satelitales. La que obtuvimos ahora, con otro procesamiento de imágenes, es bastante similar a la que había obtenido Cromer a mediados de los 90. Las otras formas, que son realmente interesantísimas en la cuenca, y particularmente en la cuenca inferior, son las dunas. En esta captura del Google Earth vemos una serie de sectores, de lonjas, de color más claro. Son dunas que reciben el nombre de dunas parabólicas. La flecha estaría indicando la orientación del viento. Se han formado básicamente por vientos de dirección sudoeste hacia el noreste,
y quedan en evidencia cuando las vemos en el Google Earth y en otras imágenes por la distinta densidad de la vegetación. En el campo son muy difíciles de analizar, porque tienen relieve relativo, es decir, la altura, por ejemplo aquí, no es mayor a 1,5 metros. O sea que con vegetación la visibilidad se ve impedida. En otros casos, como por ejemplo en este, lo que vemos es esas dunas parabólicas, acá marqué nada más que una, pero hay varias, con orientación sudoeste-noreste, que están cortadas, atravesadas por canales de drenaje. Estos canales de drenaje son posteriores a las dunas porque las están cortando. Y el resultado es este diseño reticulado. Aquí tenemos otra, vemos esta parte, digamos, la del extremo noreste, que sería lo que se llama la nariz, digamos, de la duna. Muy bien. Y en el sector sudoriental de la cuenca, en este sector en particular, cuando analizamos las imágenes que nos permiten ver formas en 3 dimensiones, lo que vemos es que hacia el este de la faja aluvial, donde teníamos muy pocos canales, la mayoría de ellos inactivos, lo que dominan son de vuelta las formas eólicas y básicamente las dunas esas parabólicas que vimos anteriormente. Ahora bien, este es otro trabajo, la primera autora es Alfonsina, que está en la audiencia, que hicimos a principios de la década del 2010, en la publicación, en un arroyo que es tributario del río Diamante, y básicamente decidí incluirlo para ilustrarles también la cuestión metodológica, cómo analizábamos esos cuerpos de médanos tan potentes. Aquí tendríamos en la parte superior la imagen, digamos, del médano en ese arroyo del Chancho, tributario del Diamante, y abajo una reconstrucción de los principales cuerpos sedimentarios de arena que lo conforman, más las dataciones obtenidas por el método que mencionamos de luminiscencia óptica. Las más viejas de cerca de 50.000 años y una sola datación relativamente reciente geológicamente de 1.600 años que indicaría una reactivación del sistema. Bueno, los depósitos analizados en el sistema del Atuel indican que la mayoría son cuerpos tabulares de tipo mantiformes, de granulometrías dominantemente arenosas, que son los que conforman las dos principales geoformas que reconocimos en el sistema. Por un lado, una terraza fluvial que es muy extensa, la mayoría de la zona cultivada de San Rafael, del oasis de cultivo de San Rafael, está en esa terraza que implica un nivel de planicie de inundación del río Atuel más vieja. Por las edades que obtuvimos, estaba en formación a los 9.000 años y más o menos dejó de ser activa alrededor de los 4.000 años antes del presente, debido a un proceso de incisión cuyo origen todavía lo estamos discutiendo, probablemente haya sido una cuestión de fluctuación climática que generó el inicio de las planicies de inundación actual y de los canales actuales del sistema. En este otro caso, vemos una vista general de esa planicie de inundación, los depósitos que la integran y la terraza. Esa terraza que sería una planicie de inundación previa a los 4.000 años antes del presente. El otro punto para destacar es que cuando lo vemos en detalle, voy a ir para atrás, vemos
en detalle los perfiles analizados, por ejemplo, en las planicies de inundación actual y en los canales actuales, obtuvimos edades de carbono 14 mucho más recientes, de 900 años, 400 hasta 2000 años, las más antiguas, que son las que nos permiten acotar la edad de formación del sistema. Dicho esto, vamos a la dinámica del sistema fluvial del Atuel. Estos serían 4 ventanas temporales que ahora vamos a analizar en detalle. La primera de ellas sería el sistema antes de los 3000 años antes del presente. O sea, más viejo que 3000 años, a los 4000, 5000 años. Tenemos un sistema fluvial que genera una planicie de inundación muy extensa, con humedales, son humedales relacionados con planicies de inundación, que hacia los aproximadamente 3000 años antes del presente es incidida, es cortada por erosión fluvial y el río Atuel baja su nivel, dejando desconectada esa primera planicie de inundación, que es la que forma la terraza fluvial. La tercera, aquí la tenemos representada. Esta sería la terraza fluvial, el canal actual, formado con posterioridad a los 3000 años antes del presente. Y lo que es interesante es ver lo que tenemos por encima de la terraza fluvial. Hemos representado una serie de médanos, que los vemos aquí, y estos médanos son los médanos parabólicos que habíamos mencionado previamente. Esos médanos parabólicos se han desarrollado a expensas de los depósitos de la planicie de inundación anterior a los 4000 años, que ahora forma una terraza fluvial. Esos depósitos, por lo tanto, fueron removilizados por el viento, dando origen a estas dunas parabólicas. Y a su vez vemos que acá están representadas una serie de dunas más chiquitas, que serían estas, que tienen una orientación transversal. Si las dunas anteriores, las parabólicas, eran sudoeste-noreste, estas son dunas, digamos que tienen una dirección perpendicular al rumbo general que presentan esas dunas parabólicas, que son más viejas. Por lo tanto, estas son más nuevas y son producto de una reactivación por el viento de los depósitos que conforman esas dunas parabólicas, en algún momento o en algunos momentos durante los últimos 3000 años. Todavía allí no tenemos edades. Y por último, tenemos la reconstrucción que corresponde al sistema actual del Atuel, cuya configuración la podemos retrotraer en el tiempo hasta hace unos 200 años antes del presente, que sería aproximadamente el momento en el que se desvían las aguas del río Diamante hacia el desaguadero. De eso prácticamente no he hablado nada, pero todo este mega abanico que habíamos comentado es un mega abanico construido por la acción fluvial, tanto del Atuel como del Diamante. La cicatriz la tendríamos en el arroyo Aguadita, que ustedes, siendo de San Rafael, lo deben conocer muy bien. De manera que cuando lo vemos a lo largo del tiempo, me voy a ir de vuelta para atrás, a la primera, a esta, lo que vemos es una reducción del sistema fluvial.
Con anterioridad a los 4.000 años es un sistema muy vasto, con una enorme planicie de inundación. Hacia los 3.000 años, con dudas, porque nos faltan todavía dataciones, se produce un episodio de incisión, de erosión, que excava esos depósitos, genera la terraza fluvial, que es la forma, digamos, más extensa que tenemos en el ambiente, y a partir de entonces, en estos últimos 3.000 años, el sistema fluvial es más pequeño de lo que era con anterioridad a los 4.000. Y se caracteriza, por otro lado, como vemos acá, por una actividad eólica bastante importante que afecta sobre todo, o que afecta a la vieja planicie de inundación que es la terraza fluvial del río. Volvemos a la última y vamos a las consideraciones finales. Lo primero que, digamos, podemos concluir y enfatizar es que cuando vemos en conjunto la historia del sistema, en estos últimos 4.000 años, básicamente es una condición de aridez dominante, sobre todo después de los últimos 3.000 años. En esa condición dominante de aridez, lo que tenemos es formas eólicas, es decir, formas originadas por el viento, y formas relacionadas con la actividad fluvial como los canales, las planicies de inundación. O sea que lo que observamos es una muy intensa interacción de los dos procesos en el sistema del Atuel. Por otro lado, esas formas eólicas durante los últimos 3.000 años han controlado una parte importante del drenaje en el sistema del Atuel en determinados sectores, básicamente en la cuenca inferior, más cerca del límite entre Mendoza y La Pampa. Allí las dunas, sobre todo esas dunas que mencionábamos parabólicas, que parecen ganchos alargados, son las que han controlado la dirección que tienen los canales fluviales en varios sectores. Y por último, el otro punto importante es que cuando lo vemos en escala de varios miles de años, lo que observamos es una reducción del sistema fluvial del Atuel en los últimos milenios. Tenemos, por un lado, un sistema del Atuel que es mucho más extenso con anterioridad a los 4.000 años, y un sistema del Atuel que con posterioridad a esa fecha tentativa entre 3 y 4.000 años se hace mucho menor, se achica en general, para llegar a la situación, digamos, actual, donde tendríamos otra reducción que es básicamente la reducción producto de la acción antrópica. Estos serían los 4 puntos más importantes que podemos concluir a partir de los datos que tenemos. Una condición árida, dominante, la presencia de formas eólicas y fluviales, ambas presentes, algunas más importantes de mayor extensión areal que otras según el sector de la cuenca. Esas dunas en muchos sectores controlan el drenaje, y por último, a lo largo del tiempo, cuando vemos la perspectiva temporal del sistema en el pasado, lo que observamos es una reducción constante del sistema, se hace cada vez más pequeño, agudizado ahora por obviamente la utilización que hacemos del agua, o sea, las modificaciones antrópicas. Bueno, esos son, digamos, los puntos principales a resaltar a partir de los trabajos que hemos realizado.
Me queda nada más que agradecerles la atención, y todos los datos, digamos, que he mostrado son producto son el resultado de las varias tesis doctorales realizadas en estos últimos tiempos. Y por otro lado, seguimos trabajando en el sistema activamente, esperando contar con nuevos datos en estos próximos años. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Buenísima la presentación. Ahora quedamos abiertos a algunas preguntas. Mientras algunos piensan, yo quiero hacer abuso de mi condición de moderador y hacerte una primera pregunta para saber si entendí bien algo. Actualmente decís de que el Atuel tiene un solo canal, digamos, ¿no? Que trae agua, básicamente. Y, y hace unos 4.000 años, por los gráficos que se veía, lo que comentabas, es como que había activos de forma simultánea muchos canales. O sea, Sí, eso que se veía no es producto de la migración del río, sino que vos entendés de que es muy probable que haya habido más agua y por lo tanto más canales en simultáneo activos. ¿Entendí bien eso? sí, sí. De todas maneras, no se puede descartar completamente que haya habido también una migración. Pero cuando nosotros, digamos, comparamos la situación actual con la de estos últimos miles de años, toda esa faja aluvial, que era donde veíamos la gran cantidad de canales, digamos, eso estuvo todo muy activo hasta hace, bueno, relativamente poco tiempo, y ya todo el sector oriental en realidad era el sector dominado por la acción eólica. Entonces, allí es donde lo que podía reactivarse eran algunos canales en episodios extremos. Y básicamente los episodios extremos son los eventos niños. Y lo que se ve actualmente, y que ha traído tanta discusión entre Mendoza y La Pampa, digamos, es probable que esté en el oeste pampeano, es probable que esté reflejando esas condiciones de mayor capacidad de carga de agua del río Atuel, que haya quedado, digamos, marcado en la provincia de La Pampa, o no, o eso es Sí, más allá. toda la parte inferior, digamos, de la cuenca fue un gran humedal. Antes de los 4.000 años, prácticamente todo el sector era un humedal, toda la cuenca inferior. Después de los 3.000 eso se redujo, y bueno, con el tema de la utilización del agua se redujo bastante más, porque todo ese sector distal, al cual no me referí porque era, digamos, más complejo el tema, es un sector, digamos, que se llama de playa, en donde lo que dominan son los derrames. Entonces, previo a la utilización del agua, eh, teníamos ahí un humedal bastante extenso, que es probable que se haya secado también, que no era continuo. Eh, Porque digamos, los momentos de los escenarios, vamos a decir, de mayor cantidad de agua, tendríamos que rastrearlos a partir de esos eventos niños. De ahí que es tan importante poder tener en el futuro muchas más dataciones para poder anclar mejor esa evolución ya en escalas más detalladas de tiempo, ¿no? Bueno, gracias, Marce. Me te voy a leer una de las preguntas. Eh, Dice, bueno, muy bien trabajo, Marcelo. Te hago una consulta en relación si hay evidencias de la existencia de distintos abanicos aluviales antes de los 4.000 años y si hay evidencias morfogenéticas de algún proceso de cuál esencia. Mario Salomón. No, antes de los 4.000 no hay, porque digamos lo que nosotros no estamos viendo son la base de toda esa sucesión sedimentaria. Los niveles inferiores
de los depósitos, digamos, que forman la terraza tienen edades de más o menos unos 9.000, 10.000 años. Quiere decir que todo lo anterior a los 10.000, perdón, tiene que estar en profundidad, no está visible. Y lo que sí se observa es que no es solo el Diamante y el Atuel, sino todos los cursos de cordillera que desembocan en el desaguadero, digamos, son todos mega abanicos. Pero no hay mega abanicos previos, excepto los niveles de agradación que uno encuentra a alturas mucho mayores, pero ya más adentro en la cordillera, lo que sería el piedemonte más proximal. Pero no ahí en el piedemonte distal, o sea, del bloque de San Rafael hacia el este. Bien. Otra pregunta. Lo que Dice, sí está, que eso no es un trabajo nuestro, está todo muy deformado también tectónicamente, que eso se ve muy bien cerca de la colonia Las Malvinas. Ahí hay unos depósitos aterrazados de unos 60.000 años, o sea, son más viejos, pero son depósitos aterrazados, no llegan a ser abanicos. ok. Otra de las preguntas, Marce. Pregunta, ¿las áreas de aporte del río se han reducido junto con el sistema o se mantuvo constante a lo largo del tiempo? No, las áreas de aporte, porque el área de aporte básicamente es la cuenca superior, que esa se mantuvo, y lo que sí puede haber recibido también parte de las aguas del salado, el salado de las leñas, que ese también es un sistema que se ha reducido, el que va a Llancanelo. O sea que habría que pensar que no hace muchos miles de años excede la escala esta de reconstrucción que hemos presentado ahora en la charla. Es probable que parte de las aguas del salado también hayan alimentado al Atuel, o sea, el salado haya sido un afluente del río Atuel, eso sí, pero después el resto de la cuenca no. Además, tendríamos que también tener siempre presente todas las cabeceras, digamos, están enlazadas, tanto la del Salado como la del río Atuel en sí mismo. De manera que, digamos, eso genera muchos caudales y mucha potencia morfogenética para la erosión y transporte de sedimentos. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿La confluencia del Diamante al Atuel era total por las aguaditas o por un sistema de múltiples brazos? ¿Es posible que No, por lo que se ve es básicamente las aguaditas el principal canal. Inclusive es probable, eso habría que hacer otro tipo de estudios, que esté controlado por una fractura en profundidad, esa orientación. Que si uno se fija, las aguaditas tienen una orientación más o menos nor-noroeste, sud-sudeste. Pero es el principal, digamos, ese es el principal brazo o canal, digamos, del Diamante que iba al Atuel. pregunta también es si es posible que la acción del hombre en 1806 lo haya desviado totalmente? Sí, aparentemente sí. Es decir, las crónicas dicen que aparentemente lo hicieron en una situación de muy bajo caudal que fue posible, digamos, desviar las aguas hacia el este. Inclusive si uno va a las aguaditas, ustedes que son de San Rafael lo deben haber visto muchas veces, tiene agua, hay caudal permanente, porque digamos está alimentado ahí por el agua subterránea que esa continúa, digamos, como antes del supuesto este desvío que ocurrió en 1806. Bueno, otra preguntita. ¿Las modificaciones de nivel de base por tectónica pueden haber generado nuevos perfiles de equilibrio? Sí, pero el tema es que en escalas tan cortas como las que analizamos, los efectos de la tectónica son difíciles de ver.
en escalas de pocos milenios, perdón, lo que puede haber son modificaciones, por ejemplo, donde hay una escarpa de falla que el río atraviesa, modificaciones en el diseño de drenaje. Pero no modificaciones que impliquen incisiones, porque desde el punto de vista del tiempo que requiere la respuesta del sistema fluvial ante una modificación tectónica que genere erosión, por lo tanto incisión, excede la escala de 2000 o 3000 años. Hay que esperarla en un lapso mucho más largo en el tiempo que no lo veríamos nosotros ahora. Perfecto. Es decir, es muy probable, de vuelta, es muy probable, es otra, por el momento, conjetura, por eso habría que tener mucha cronología, que hayan sido episodios climáticos extremos los que generan los cambios, porque cuando uno lo ve regionalmente, hay cierta diacronía, o sea, no se produce todo en el mismo momento, pero hay cierta uno ve reactivación de los sistemas fluviales del Piedemonte más o menos entre los 6000 a los 4000 años. Y esa diferencia en parte obedece a la dimensión que tienen cada una de las cuencas de drenaje analizadas. No es lo mismo una cuenca pequeña que una cuenca de un curso, digamos, troncal tan importante como el Atuel, que tiene más poder de amortiguación, efecto buffer, digamos, para absorber cambios. Pero bueno, la hipótesis sería que podrían llegar a ser, de vuelta, cuestiones climáticas, fluctuaciones climáticas dentro del intervalo este de pocos miles de años, ¿no? Del Holoceno tardío, digamos. Bueno, vamos a una más, abusando de tu generosidad. Estamos en tiempo, te agradezco realmente que hayas sido tan correcto con el uso del tiempo, Marce también. Pero una última pregunta, acá de Verónica, dice, hablando de conjeturas, ¿cómo crees que podría afectar al sistema el trasvase del Río Grande al Atuel? El trasvase del Río Grande, y ahí habría que ver cuál es el caudal, digamos, digamos, que se espera inyectar, por decirlo de alguna manera, del Río Grande al Atuel. Pero lo que veríamos sería probablemente una mayor erosión en algunos tramos, habría que analizarlo también tramo por tramo, y por otra parte habría que ver también la relación de esa agua que se incluiría del Río Grande al Atuel, en función también de cuál es la dinámica de la freática, que ahí sí la va a modificar seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Excelente, buenísima la charla. Hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos acá en el chat también. Te estamos agradecidos, te debemos un asado en persona. No, no vamos a escaparle y hacer abuso de la virtualidad.